Hola, muy buenas y bienvenidos un día más a Dow Jones Trading. Hoy vamos a hablar de un tema bastante actual, bastante que está en boca de todos, vaya. Básicamente sí, hablamos del coronavirus, de la pandemia actual que estamos sufriendo y las actuales medidas que se están tomando en España. Si bien es cierto, estamos teniendo un segundo repunte, una segunda oleada, los cuales se ven en los casos, no en los fallecidos, pero sí que se ve y se demuestra en el repunte de casos debido también a las PCR masivas. Si todo lo que da positivo a un coronavirus es coronavirus o no, eso ya depende de cada uno, pero al final nosotros lo que vemos son los datos básicamente que Sanidad da al Estado. Con esto obtenemos la siguiente gráfica en xy.es/COVID. Si nos venimos a España, a día 17 del 10 del 2020, vemos, como bien vemos, con la parte lila, que serían los casos acumulados, es decir, los casos que se van acumulando un día tras otro, y vemos pues un repunte actual de casi el millón. En los casos activos también un repunte bastante importante, los recuperados en parte bastante lineal, y sí que es cierto que los casos de fallecidos, que es la amarilla, apenas tiene una creciente tan grande como lo tienen los casos activos y los acumulados. No obstante, podríamos pensar que España es el único país que está así debido a su mala gestión. Pues bien, sí y no. No es cierto que sea del todo así, básicamente porque si lo vemos aquí, alrededor de Europa, lo que vemos es lo siguiente. España sí que es cierto que vemos esta curva, pero también la vemos en cierta manera en Francia. También la vemos en Ucrania, en Países Bajos, en Reino Unido, en Italia, con unos nuevos casos y unos casos acumulados bastante importantes. En Bélgica. Incluso nos encontramos en Suecia, Alemania también lo teníamos, en Grecia, en Noruega en cierta parte, Finlandia, Estonia, Islandia. Bien, con esto básicamente lo que vemos, como bien podemos ver aquí, los casos activos sí que son menos, los casos recuperados mucho más, pero aún así hay una gran parte de casos acumulados. Y también vemos pues una parte de fallecidos bastante lineal. Sería normal pensar que, bueno, que Alemania, ¿no? España y casi toda Europa actualmente, obviamente, está en una segunda oleada, como bien vemos, con PCRs masivos, las cuales pues se está viendo a nivel gráfico que intentar volver de nuevo a la normalidad no es posible. En España hemos tenido un cierre de ocio nocturno y justamente cuando quería volver a empezar, quería volver a abrir, nos hemos encontrado de nuevo con la segunda oleada, la cual pues está golpeando severamente al sector de la hostelería. Desde Madrid se ha propuesto cerrar durante 2 semanas el negocio de hostelería y bueno, algunos negocios más y no abrir otros que se tenía pensado abrir. Y os lo vamos a demostrar ahora. Aquí. El vicepresidente madrileño asegura en una entrevista con El País que no se siente en verso suelto dentro del Ejecutivo. Vale, como bien dice Aguado, es necesario hacer un parón contundente de todos y de hasta 21 días para bajar la curva en Madrid. Esto en España suena bastante y suena bastante a aquello que nos dijeron de primero 2 semanas, después otras 2 semanas, después otras 2 semanas y después otras 2 semanas. Ya está en comentario de que en vez de ser 15 días, 14, 15 días, o sea, ser 2 semanas, que ya sean 21 días. Al menos es lo que se está proponiendo, lo que dice el vicepresidente madrileño. Aquí básicamente lo que nos comentan un poco es que lo que quieren es tener unas navidades con una incidencia acumulada de 25 casos positivos por cada 100.000. Actualmente en Madrid están por unos 450 casos por cada 100.000. Es complicado bajarlo hasta ahí, pero supuestamente, según ellos, si ahora reducimos casi todo, bajarán obviamente los casos y en Madrid la gente podrá volver a hacer un poco de vida normal ya casi para las navidades. A lo que a mi parecer no está del todo bien, ya que después, para las navidades, pues oye, seguramente volverá a haber otro repunte, porque si vuelves a soltar a la gente y la gente vuelve a intentar hacer vida normal, habrá otra vez contagios porque la gente vuelve a estar entre ellos. Pero bueno, eso ya cosa suya.
Si van a hacer los 21 días, pues al final ya se verá, al menos en la parte de Madrid, y veremos después cómo va afectando a toda España. Pero bueno, básicamente, si recortan tanto, significa que, o sea, si estamos 14 días o 21 días sin un sector entero, ¿no? Únicamente con takeaway y poco más, entendemos o damos a entender que el Estado pues dará ciertas ayudas, reducirá al menos el pago y bueno, en cierta parte la gente pues se verá económicamente ganando. Pero no es así del todo y lo vamos a ir viendo por aquí. España marca una presión fiscal récord en plena pandemia mientras grandes de la Unión Europea bajan impuestos. El gobierno informa a Bruselas que la presión fiscal alcanzará en 2020 un 37,7% del PIB, la más alta jamás comunicada. El plan para 2021 es el único de las grandes economías de la Unión Europea con subida tributaria. O sea, ser básicamente que aunque la gente esté mal, ¿de acuerdo? Se trata únicamente de sangrarles, de quitarles dinero, de seguir insistiendo y pues de seguir expoliando básicamente a las clases medias, como bien vemos aquí. La subida de impuestos de Sánchez eleva la presión fiscal sobre la clase media. A pesar del discurso del gobierno, el incremento va mucho más allá de las rentas altas y el IVA de las bebidas azucaradas, el impuesto del plástico o la tasa Tobin afectará de manera directa al usuario. Y lo vemos con cosas como aquí. Más IVA a los refrescos y gravar el plástico. Así serán las subidas del impuesto de los presupuestos generales del Estado. Como bien veíamos hacía poco, de acuerdo, hablábamos de la tasa Google y la tasa Tobin, o sea, ser servicios digitales, la tasa Google, y transacciones financieras, la tasa Tobin. O sea, ser básicamente tanto a la gente que se dedica en bolsa, con bonos, con acciones, en forex, criptomonedas y demás. En cuanto a las ganancias, grabarles, y en cuanto a los servicios digitales, también tener pues este incremento de impuestos. También nos encontramos con el incremento de las bebidas azucaradas y edulcoradas del 10% al 21%. Esto básicamente dicen que es para fomentar un poco aquí, favorecer los hábitos más saludables. Pero, claro, si lo que hacemos es subir el impuesto de las bebidas azucaradas y demás, pero no bajamos el de las bebidas saludables, la gente no va a irse a la bebida saludable. O sea, únicamente lo que nos estáis haciendo es nos dais dos opciones, una de un valor X y la otra de un valor Y. Y ahora lo que nos hacéis es subir únicamente el impuesto del valor X. Si queréis que cojamos el valor Y, bajáis el precio del valor Y. Pero únicamente subiendo una, dejando la otra tal y como está, no favorecéis nada. Únicamente os enriquecéis más por parte del Estado y ya está. Es lo único que se consigue, la verdad. En cuanto a esto, aquí vemos, básicamente, las medidas fiscales que se van a tomar con los presupuestos, los cuales fomentan para 2021 y 2022. La creación de impuestos sobre transacciones financieras, 850 millones. Creación de impuestos sobre determinados servicios digitales, 968 millones. O sea, la primera es la tasa Tobin y la segunda es la tasa Google. Creación de impuestos sobre envases de plástico, 491 millones. O sea, ya sencillamente con un impuesto sobre el plástico, 490 millones. Con esto básicamente lo que intentan hacer es un poco de buenismo, ¿no? De buen rollismo. Es en plan de, no, nosotros somos el gobierno que no vamos a hacer recortes, pero vamos a subir impuestos. Básicamente es eso. No van a hacer recortes, porque no van a hacer recortes, pero sí que suben impuestos a las pequeñas cosas. ¿A cuáles? Pues a aquellas ínfimas, aquellas a las que, bueno, no, si lo subimos a esto, que igualmente se lo subimos a todo el mundo, somos buenos porque con esto básicamente el gobierno lo que va a querer decir es, no, nosotros como subimos los envases de plástico, lo que queremos fomentar es que la gente consuma menos plástico y así cuidar el medio ambiente. Como subimos las bebidas azucaradas, lo que queremos es que la gente tenga una vida más saludable. Y básicamente con estas mentiras será con lo que después se quieran respaldar para ganar otra vez otras elecciones o básicamente para echar mierda al siguiente partido, el cual a lo mejor quita estos impuestos y propone pues otros impuestos más pequeños o incluso pues se ve obligado a realizar recortes ya que el PIB en España está por encima del 100% de deuda. Pero bueno,
sigamos. Imposición al ámbito de salud, subida del IVA de las bebidas azucaradas y edulcoradas, 340 millones. Imposición de ámbito de fiscalidad verde, 1.311 millones. Y el impacto sobre el ámbito de imposición directa, 550 millones. Sobre el indirecta, 1.509 millones. Limitación de los pagos en efectivo, 218 millones. Reforzar la lista de morosos, 110 millones. Y como último, prácticas internacionales en la prevención y la lucha contra el fraude fiscal, 500 millones. Básicamente esto siempre nos decían, ¿no?, que terminarían pagándolo los ricos. Básicamente al principio, hará unos meses, hará 4 o 5 meses, lo que nos comentaban es: no, lo pagarán los ricos. Bueno, ya estamos viendo que lo vamos a pagar todos. Tanto con envases de plástico y la subida del IVA en bebidas azucaradas, por ejemplo. Y nos esperan muchas más y muchas tonterías más. Y lo que no vamos a ver van a ser ni ayudas ni recortes. Lo que vamos a ver va a ser subidas de impuestos, subidas fiscales, subidas en el IRPF a las partes medias y superiores. Y lo que vamos a ver va a ser básicamente una fuga de capitales, que ya la estamos viendo en los últimos meses, los cuales están yendo a Andorra, a Suiza, a Chipre, a Irlanda. Y al final, con una evasión de impuestos así, básicamente, y con una fuga de capitales de esta magnitud, lo que pasa es que por lo que paga un rico, pagan como 120, 150 personas de clase media. ¿Qué pasa en este caso? Que si ese rico se va, necesita 120, 150 personas que paguen el doble mínimo para quedarte en un balance cero en cuanto a lo que pagaba el rico. Después nos encontramos con la parte del IVA. La parte del IVA que sí que es bastante interesante, ya que el gobierno graba la mascarilla con el IVA más alto de toda la Unión Europea. O sea, nosotros estamos pagando las mascarillas las más caras de toda Europa. Como bien vemos, cualquier centro de debate después de un español viaje a Portugal se quedase perplejo al comprobar que en España adquirir una mascarilla es 7 veces más caro que hacerlo en el país vecino. El precio de este producto sanitario está fijado dentro de nuestras fronteras en 0,96 céntimos, como bien todos sabemos, en España, por unidad, mientras que los lusos pueden comprar 20 mascarillas por 1,74 euros. El kit de la cuestión no es otro que el IVA, el impuesto sobre el valor añadido. En Finlandia se puede conseguir una mascarilla homologada por 80 céntimos y en Moscú y Grecia por 20 céntimos. En Roma pagan 50 céntimos por unidad. España, que fue uno de los primeros países en hacer el uso obligatorio, y por llamativo que parezca, es el único país que grava la mascarilla al 21%. Europa impide bajar el IVA de las mascarillas, que a lo mejor puede que ser eso. Cuando las mascarillas se convirtió en el escudo obligatorio para protegerse del virus en nuestro país, la plataforma Change.org lanzó una iniciativa dirigida al gobierno de Sánchez para lograr que el IVA se redujese al 4%. Porque básicamente es un bien de primera necesidad, ya que si no lo tienes te multan. Si vas sin ello, básicamente te pueden realizar una multa y terminar pagando 200, 300, 600 euros únicamente por no llevar la mascarilla en España. Es decir, si es un bien de primera necesidad, lo mejor sería bajar el IVA hasta un 4%. A día de hoy esta petición ciudadana cuenta con más de 200.000 firmas, pero el precio de la mascarilla sigue siendo el mismo. O sea, básicamente a España no le interesa. No le interesa que se suba porque dejarían de cobrar básicamente eso. No es decisión de gobierno, más o menos. La ministra de Hacienda indicaba ayer que la reducción en el precio de las mascarillas no es una decisión del gobierno de España, pues en todas las materias que piden que tienen que ver con el IVA hay un reglamento europeo y este impide bajar el IVA de las mascarillas. Sin embargo, la realidad de Europa es muy distinta, como pinta Montero, la ministra de Hacienda. En Francia, el precio de la mascarilla quirúrgica está limitado a 95 céntimos y el IVA que se aplica en este producto se redujo al 5,5% en el mes de mayo. 95 céntimos porque allí, obviamente, el SMI y el salario medio es mayor. O sea, a paridad, básicamente, a equidad, allí 95 céntimos allí no es lo mismo que 95 céntimos aquí, con básicamente los salarios españoles y los franceses. En Portugal las mascarillas tienen un 6%. En Italia es el 0%.
Sin embargo, a partir del año que viene subirá al 5,5%. Y aún así les cuesta 50 céntimos. PSOE y Podemos en contra de reducirlo al 4%, que básicamente PSOE y Podemos son los actuales gobiernos del país, en España. Desde Ciudadanos presentará el pasado 30 de junio en la Comisión de Hacienda la proposición de reducir el IVA a las mascarillas al 4%. El vicepresidente del gobierno, Pablo Iglesias, el de Podemos, argumentó el programa de La Sexta, El Rojo Vivo, que su partido votó en contra de esta proposición porque ellos querían bajarlo mucho más. Sin embargo, a día de hoy seguimos pagando el 21% de estas mascarillas. El gobierno miente sobre el IVA de las mascarillas. Esto es lo que se paga en otros países de la Unión Europea. Como bien vemos también, esto lo veíamos en el ABC y esto lo vemos en Contando Estrellas, en autono.net. Básicamente aquí tenemos un poco una lista. En Alemania el 7% para servicios de restaurantes y catering. También ha bajado el IVA normal del 19 al 16% del IVA y el IVA de reducido del 7 al 5%. En Austria el 0% del IVA, en Bulgaria el 9%, en República Checa un 10%, en Finlandia un 0%, en Francia un 5,5%, en Grecia un 6%, en Irlanda un 0%, en Italia un 0%, en Malta del 18 al 5%, o sea, estaba en el 18 y a día de hoy está en el 5%, en Países Bajos un 0% y en Polonia un 8%, perdón. Es decir, en España al final lo tenemos con un 21% y se está pidiendo un 4%, lo cual ya veremos si se hace o al final no se hace. Y ya fijándonos un poquito más, al final lo que vemos, el Fondo Monetario Internacional avisa de que España incumplirá de forma sistemática el control de déficit de Bruselas. Esto lo veíamos día 17 del 10 del 2020. Y bueno, básicamente lo que nos viene a decir aquí es que España, con el presupuesto que tiene, aquí lo tenemos, a final de año la deuda superará el 123% del PIB. Y bueno, básicamente que los presupuestos que se presentan son básicamente generar deuda y deuda y deuda y deuda. O sea, no sirve para nada casi los presupuestos actuales que tiene Sánchez. Lo veíamos también, esto es en OK Diario. La verdad es que está muy bien, de acuerdo al artículo. Y lo que hacemos es pasar a este que es de libre mercado. Lo cual lo que nos comenta un poquito es lo que ha enviado Sánchez. No son presupuestos, es una carta a los Reyes Magos de Europa. Pues bien, básicamente eso. Lo que viene siendo, Sánchez ha propuesto cobrar un IVA a las rentas más altas, cobrar un IVA a los impuestos digitales, a las transacciones, a las bebidas azucaradas, al plástico, y supuestamente con todo eso va a poder solventar el problema actual. Tampoco baja el IVA de las mascarillas y sigue subiendo la deuda. En 2019 la teníamos en un 93% y actualmente la vamos a terminar con un 123%. A los hechos nos podemos remitir, únicamente podemos tristemente aprovecharnos de ello en cuanto a... Nosotros desde Dow Jones Trading nos aprovechamos de ello en cuanto a valores en bolsa, ya sean en cuanto a IBEX 35 o cualquiera de sus 35 empresas, y también cómo esto afecta a Europa y cómo Europa afecta al mercado mundial, cómo el mercado mundial se ve afectado tanto por China como por Estados Unidos, como por Latinoamérica, y a partir de ello, pues estudiando cada día y realizando nuestros estudios de mercado cada día, es como al final terminamos con ciertos beneficios. Después de cada trimestre recibimos nuestras acciones, nuestros dividendos, y nuestros clientes y alumnos cada vez reciben más beneficios, no solo para su cuenta, sino también a nivel intelectual, incluso a conocimientos, ya que se dan cuenta de cómo funciona el mundo, de cómo buscar la información, de cómo realizar ciertas operaciones y básicamente de cómo librarse un poquito de este país, de su triste pobredumbre en cuanto a políticos, los cuales se ven reflejados después en la clase media, en la clase obrera, que son los más afectados. Y es desde aquí desde donde os proponemos siempre pensar por vosotros mismos, actuar por vosotros mismos, seguir confiando en vosotros, en vuestra formación. Lo más importante, España actualmente es un país que se castiga al rico y se castiga al que sabe, al autónomo, se castiga al empresario. Así que vosotros mismos podéis decidir qué queréis hacer
en qué país queréis estar. Nosotros desde aquí, pues sencillamente os informamos. Así que, como siempre, nos vemos pronto. Un abrazo y buen trading.